Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes hambre? ¿Pudiste entender todo lo que he dicho? Pues bien, eso significa que tu área de Wernicke está funcionando perfectamente. Ahora, ¿has podido formular las respuestas a las respectivas preguntas? Genial, tu área de Broca está funcionando excelentemente. Pero, ¿qué son todas estas áreas? Pues bien, estas áreas están ubicadas en el cerebro y son las encargadas del lenguaje. Cuando nos referimos al lenguaje estamos hablando de un proceso en el cual se pueden utilizar tanto palabras, sonidos, señas, señales o letras con el fin de comunicarnos. A nivel cerebral, el lenguaje es un proceso que sigue patrones cuya regulación se ubica en distintas zonas. Existen tres sistemas encargados de la regulación del lenguaje. Estos son el sistema instrumental, que se encarga de la ejecución, el sistema semántico, encargado de la codificación, y el sistema intermedio, que funciona como un mediador. Estos sistemas se ubican en distintas áreas encargadas de ese trabajo, el área de Wernicke y el área de Broca. Comencemos definiendo el área de Wernicke. El área de Wernicke es una de las principales áreas de la corteza cerebral. Responde a la comprensión del lenguaje tanto hablado como escrito. El área se encuentra en la gran mayoría de los casos en el hemisferio izquierdo. En concreto, esta área abarca la parte posterior del lóbulo temporal izquierdo. Fue descubierta por el científico Carl Wernicke. Él realizó estudios en pacientes que no podían hablar correctamente, a pesar de que pronunciaban bien y conservaban cierta estructura gramatical. Sin embargo, sus discursos carecían de sentido y eran difíciles de entender. En pocas palabras, la realidad de estos pacientes es que no podían comprender el lenguaje, y esto desembocaba en que no podían mantener una conversación fluida. Wernicke realizó distintos estudios y logró descubrir que estas personas tenían lesiones en el cerebro, específicamente en el hemisferio izquierdo, en la parte posterior del lóbulo temporal. Por otro lado tenemos el área de Broca. Esta área está ubicada en la tercera circunvolución frontal, lóbulo frontal, del hemisferio izquierdo, aunque, al igual que el área de Wernicke, pueden haber casos que ubican esta área en el hemisferio derecho. Se ubican en las áreas 44 y 45 Brodmann, cerca del ojo y pegado a la parte frontal del lóbulo temporal. Obviamente esto puede variar a causa de que ningún encéfalo es igual a otro. El área de Broca es la encargada de la producción y la ejecución de las palabras. Tiene el deber de ordenar los fonemas para crear palabras y luego oraciones, esto con el fin de poder comunicarnos e interactuar. Fue descubierta por Paul Broca, que realizó un estudio sobre una persona que había tenido dificultades muy grandes para expresarse. Sin embargo, su comprensión del lenguaje era correcta. Broca encontró tumor en la parte del hemisferio izquierdo y bautizó al cuadro clínico como afemia. Las personas con el área de Broca dañada pueden entender el lenguaje, sin embargo presentan dificultades sintácticas, por lo tanto no pueden responder ni tener ninguna conversación coherente. Entonces, sabiendo qué son estas áreas, debemos entender cómo es el proceso del lenguaje y cómo se relacionan entre sí ellas dos. Supongamos que un amigo de manera oral te dice: "Hey, ¿qué opinas de la tarea que te envió la profesora?". La información entra por tu oído y llega a la corteza auditiva, la cual procesa lo escuchado y lo manda al área de Wernicke. Esta área almacena la información y asocia la estructura del sonido a una palabra guardada anteriormente. Por ejemplo, hey. Y se encarga también de comprender el significado que tiene esa palabra. Ahora, ¿qué ocurre con las personas que son sordomudas? Pues bien, las personas sordomudas tienen activada esta área siempre y cuando puedan comunicarse a través del lenguaje de señas. En este caso, o también en el caso del lenguaje escrito, la información entra a través de la vista y llega hasta la corteza visual, la cual la procesa y la envía hasta el giro angular, que traduce las palabras escritas o vistas a su forma auditiva. Y luego pasa al área de Wernicke, donde es procesada e interpretada. Pero este proceso no termina aquí. A través del fascículo arqueado, la información pasa del área de Wernicke al área de Broca, que se encarga de formular y plantear las palabras y los movimientos a utilizar para responder, que posteriormente será enviado a la corteza motora. Sin embargo, este proceso no solo ocurre en el hemisferio izquierdo. En el hemisferio derecho se ubica la prosodia, que es la encargada de la entonación, las pausas, el tono, etc. al hablar. Se encarga también de darle un tono emocional a las palabras. Luego de todo este proceso, que literalmente no lo sentimos al hablar, le respondes a tu amigo con una voz cansada. La verdad es muy interesante, pero es muy largo. Ahora bien, supongamos que tu amigo te habla en inglés. ¿Por qué no entendemos cuando otros nos hablan en otro idioma?
Lo que ocurre cuando alguien te habla en otro idioma que desconoces es que la palabra entra por tu oído o por la vista, es procesado por la corteza auditiva o por la corteza visual, pero al entrar en el área de Wernicke no asocia la palabra con alguna guardada anteriormente, y no puede asociar la estructura del sonido con la palabra. Si el área de Wernicke no comprende, lo que ocurre es que la comunicación no puede ser fluida. Esto es que debemos estudiar bastante para poder comprender un idioma, o para comprender incluso palabras de nuestro mismo idioma. Cuando las personas se dañan en alguna de estas dos áreas, por ejemplo cuando la persona sufre de un accidente cerebrovascular, ACV, o algún otro tipo de accidente, lo que ocurre es que se producen afasias. La afasia es una pérdida de la habilidad para comprender o expresar el lenguaje hablado o escrito. Se producen por distintas lesiones.